y Dios le promete que le va a mostrar su gloria. Ahora, ¿y cómo Dios le mostró la gloria a Moisés? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios tiene que ver con su esplendor, lo que Él es, su carácter, su esencia. Y es eso lo que Dios hace en el capítulo 34. Leamos el versículo 5 y hasta el versículo 7. Y esa es parte de la gloria y el carácter y el esplendor que Dios le revela en este caso a Moisés. Ahí también será el estudio, hermanos, en esta mañana. Dice, ¿verdad?, el versículo número 5 de Éxodo capítulo 34. Y Jehová descendió en la nube, porque Dios va a mostrar la gloria a Moisés, de acuerdo a la petición que Moisés le ha hecho a Dios. Dios se va a revelar, se va a manifestar, y Moisés va a conocer a Dios, va a conocer aquello que no conocía acerca de Dios. Dice el versículo número 5, y Jehová descendió en la nube, después que Moisés sube al monte, al lugar que Dios le indica, y estuvo allí con él, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, o sea, con Moisés, proclamando, o sea, Jehová estuvo allí con Moisés, proclamando, anunciando el nombre de Jehová, lo que Jehová es. El nombre indica lo que es la persona. Verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, o sea, por delante de Moisés, proclamó, o sea, Jehová proclama, Jehová anuncia, habla. ¿Y qué dice? ¿Qué proclama el mismo Jehová a Moisés? Jehová dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, el contexto de este pasaje es que el pueblo de Israel ha pecado contra Dios. Ha quebrantado la ley de Dios. Según el capítulo 32, ellos hacen un becerro de oro, quebrantan el pacto que Dios había hecho con ellos, desobedecen a Dios y claramente por ello vino juicio. Moisés se enoja al ver el pecado del pueblo, destruye las 2 tablas de piedra, quema aquel becerro de oro y hay un castigo allí para los desobedientes. Pero después de esto, Moisés, Dios se revela a Moisés y lo llama que suba al monte donde va a mostrarle su gloria. Y lo que Dios hace en los versículos 6 al versículo 7 es revelarle a Moisés lo que Él es. La gloria de Dios tiene que ver con lo que Él es, con su naturaleza, con su esplendor y aún en este caso con su carácter. Y lo que Dios hace en estos versículos es enseñarle a Moisés lo que Él es. ¿Y qué le dice Dios? Como ustedes pueden ver, hay muchos atributos que Dios mismo proclama acerca de sí. Encontramos ahí en el versículo 6, pasando a Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte. Eso indica que la omnipotencia de Dios. Dios es fuerte, es lo que Dios está anunciando. De modo que Dios está revelándose a Moisés, mostrándole su gloria, su majestad, su persona. Y Dios mismo habla de sí a Moisés y le dice que Jehová es fuerte. Eso indica el poder, eso indica la omnipotencia, que es un atributo de Dios. ¿Y qué más dice? Misericordioso y piadoso. Y aquí menciona otro atributo de Dios, que es la misericordia. Y piadoso, tardo para la ira, paciente y grande en ¿qué? En misericordia y verdad. Verso 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pensemos cómo Moisés se sentiría al escuchar que Dios es misericordioso, que en él hay perdón, de modo que el pueblo que había pecado tenía una esperanza de ¿qué? De ser perdonado, ¿verdad? Debido a que Dios mismo está revelando acerca de lo que Él es, que Él es fuerte, sí, paciente, y que Él es misericordioso, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero ahora dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Después de esto Moisés se apresura, baja la cabeza al suelo y adora ¿a quién?
a Dios. ¿Cómo Dios le mostró su gloria a Moisés? Por medio de proclamar lo que Dios es. Por medio de anunciar, en este caso, los atributos. Atributos como la omnipotencia, la paciencia, la ira de Dios, la misericordia, que Dios es un Dios de misericordia, pero también la justicia de Dios. Esos atributos fueron anunciados, ¿por quién? Por el mismo Dios. Dándose a conocer y mostrándole su gloria y su esplendor aquí a Moisés. Ahora, hermanos, debido a esta declaración que Dios hace acerca de sí mismo, de su carácter, de su esencia, y se revela a Moisés, quiero llevarles en esta mañana, como les he dicho, a considerar dos de esos atributos de Dios que encontramos aquí. Y el primero de ellos es la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo la justicia de Dios. Esos son dos de los atributos que encontramos acá. Como ustedes pueden ver el versículo número 6, después que Jehová dice, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, fíjese bien, tardo para la ira y grande en qué, en misericordia y verdad, se repite en versículo 7, que guarda qué, misericordia a millares. La palabra misericordia se repite una y otra vez, enfatizando claramente ese carácter de Dios, que Dios es qué, es misericordioso. Pero también el mismo versículo nos anuncia que Dios es justo. Y la razón por las cuales quiero llevarles a considerar esos dos atributos es porque aparentemente cuando consideramos el significado de estos dos atributos, es decir, la misericordia y la justicia de Dios, aparentemente encontramos que hay como una oposición allí, o que hay como una contradicción. Y esto es llamado por muchos el gran dilema al considerar que Dios es misericordioso y que Dios es justo. Y quiero llevarles claramente a considerar estos dos atributos y cómo claramente no son dos contradicciones, sino es una verdad que nosotros necesitamos tener en cuenta. Y en primer lugar vamos a definir lo que significa la misericordia de Dios. En segundo lugar consideremos lo que en este caso significa la justicia de Dios. Y cómo, en tercer lugar, cómo la justicia y la misericordia de Dios están juntas en Dios. No es que están en oposición, sino claramente son dos virtudes, dos atributos de Dios que actúan de una manera armoniosa. Y vamos a ver entonces en primer lugar lo que significa la misericordia de Dios. En el versículo 7a, versículo 7, la primera parte del versículo, hablando de la misericordia de Dios, dice que guarda, hablando de Dios, que es tardo para la ira y grande en misericordia, versículo 6 al final, dice el versículo 7, que guarda misericordia ¿a qué? A millares, que perdona la ¿qué? La iniquidad, la rebelión y el ¿qué? El pecado. Ahí se enfatiza claramente la misericordia de Dios. Ahora, ¿y qué es la misericordia? ¿O cómo actúa la misericordia en Dios? Pues según este pasaje, Dios es tan misericordioso que esa misericordia le lleva a que Él perdone ¿qué? La iniquidad y el pecado de ¿quién? De su pueblo. De modo que el mismo versículo nos permite darnos cuenta de lo que es la definición, pero para que entendamos un poco más cómo es que la misericordia de Dios actúa. La misericordia tiene que ver con la compasión que Dios tiene hacia las criaturas miserables. Veamos en el Salmo 103, no pierdan ahí la cita porque vamos a regresar y vamos a mirar cómo es que la misericordia actúa en Dios. Ya consideramos este pasaje que Dios es misericordioso y perdona la iniquidad de ¿qué? Del pueblo y la rebelión. De modo que la misericordia tiene que ver, en este caso, con el perdón. Dios es misericordioso de tal manera que Él perdona la iniquidad y el pecado de ¿quién? Del pueblo. Pero eso lo vemos más en detalle en el Salmo 103, versículo 8. El salmista, David, está hablando de la misericordia de Dios. Dice, el versículo 8 del Salmo 103, misericordioso y clemente es ¿quién? Es Jehová, lento para la ira y grande ¿en qué? Se enfatiza la misericordia de ¿quién? De Dios. Ahora, ve lo que dice. Debido a que Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, dice el versículo a continuación, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará ¿qué? El enojo, la indignación. Y dice a continuación,
no ha hecho, se está hablando de la misericordia de Dios, que lo ha llevado a que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras ¿qué? Iniquidades, ni nos ha pagado conforme a ¿qué? Esta es la definición de misericordia. La misericordia en Dios nos lleva a que Él no, como dijo el salmista, no nos pague conforme a ¿qué? A nuestros pecados. Es decir, no nos dé lo que nosotros justamente ¿qué? Merecemos. Esa es la misericordia de Dios, que lleva a que Dios sienta compasión y actúe no dándonos el castigo que nosotros merecemos. Es lo que David está diciendo. Dios es misericordioso de tal manera que no contenderá para siempre y para siempre guarda el enojo, y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades y no nos ha pagado conforme a lo que nosotros merecemos por nuestro pecado. Y eso, hermanos, es la definición de la misericordia. Dice a continuación: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció ¿qué? Su misericordia sobre los que le temen. La misericordia de Dios es grande, que lleva a que Dios detenga el castigo sobre el pecador, no le dé el pago que esta persona merece. Es lo que David está diciendo. Es lo que Dios proclama allí acerca de Él. Es grande la misericordia de tal manera que Él guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad y la rebelión y el ¿qué? Y el pecado. Y esta es una verdad que se enfatiza y podemos verla a lo largo de todas las escrituras, que Dios es ¿qué? Es misericordioso, ¿verdad? Y esto indica que Dios es misericordioso de tal manera que no paga conforme a lo que realmente merecemos, en este caso nosotros. Si vemos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla acerca de la salvación, que andábamos muertos en delitos y pecados, haciendo malas obras, dice en Efesios 2:4, y se lo leo, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, no estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio ¿qué? Vida, juntamente con ¿qué? Y el apóstol Pablo dice que la misericordia de Dios es la que llevó a la salvación, llevó a que Dios obrara para salvación en él. Pero Dios, que es rico en misericordia, es grande en misericordia, es abundante en misericordia, por su gran amor con que nos amó, en pocas palabras nos salvó. Y uno de los atributos que se saltan aquí es la misericordia de Dios, que es no darnos lo que realmente nosotros merecemos, que es retener el castigo, perdonar la iniquidad, no pagarnos conforme a lo que merecemos. Esa es la misericordia. En Tito capítulo 3, verso 5, y se lo leo, el apóstol Pablo escribe, dice que Dios nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su ¿qué? Su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. De modo que la misericordia se exalta como un atributo de Dios que llevó a la salvación nuestra, o por la cual se produjo la salvación. El apóstol Pedro también, exaltando a Dios, en 1 Pedro 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia y compasión nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y nuevamente, en este caso, Pedro exalta la grande misericordia ¿de quién? De Dios. David exalta la misericordia. Dios proclama su misericordia. David exalta la misericordia y dice que por causa de esa misericordia Dios no nos ha pagado conforme a lo que merecemos. El apóstol Pablo exalta la misericordia de Dios, por el cual ahora somos salvos, y sigue anunciándolo. Y ahora Pedro anuncia la gran misericordia de Dios, que nos hizo renacer, nos dio vida espiritual por la resurrección de Cristo. Entonces, Dios es misericordioso, ¿verdad? Siente compasión por el pecador y actúa a favor del pecador para salvarle. Y por eso es que hay perdón, por eso es que hay salvación, porque Dios es ¿qué? Es misericordioso. La misericordia en Dios le llevó a que Él actuase para salvación. Y claramente perdona el pecado nuestro, la iniquidad, la rebelión. Pero ahora, hermanos, ya que hemos considerado lo que es la misericordia de Dios, la misericordia de Dios le lleva a perdonar, a no pagarnos conforme a lo que merecemos. Ahora veamos en segundo lugar qué significa la justicia de Dios.
¿Qué significa la justicia de Dios? Y vale nuevamente a Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, nuevamente. Y vamos a leer la segunda parte de este versículo. Después, leamos el versículo 7 otra vez, les voy a decir de dónde iniciamos. La justicia de Dios, versículo 7 de Éxodo 34, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Esa es la misericordia de Dios, ¿verdad? Que nos lleva a que Él perdone a los pecadores que merecen la condenación. Pero ahora ve lo que dice, lo que sigue a continuación. Y que de ningún modo, esa es otra parte de lo que Dios es, y que de ningún modo tendrá que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sabes esto qué significa? Que Dios es justo. Dios es justo de tal manera, hermanos, que Él no tiene por inocente a alguien que es ¿qué? Culpable. Y que visita la maldad, eso indica que Él castiga ¿qué? La maldad. Y aquí donde empezamos a encontrarnos como una aparente contradicción, porque en la misericordia de Dios encontramos que Él perdona la iniquidad de ¿qué? Del pueblo. Perdona la iniquidad del que es ¿qué? Culpable. Pero ahora nos encontramos que Dios no tiene por inocente al culpable. Dios no tiene por inocente a aquel que es culpable y que merece la condenación. La justicia y la misericordia son dos cosas distintas. En la misericordia Dios perdona, pero en la justicia de Dios, Dios condena. Y Él castiga. Y Él no tiene por inocente al culpable. La justicia de Dios significa que Dios, primero que todo, Él actúa de acuerdo a su naturaleza, a su carácter. Pero al mismo tiempo Dios juzga a sus criaturas de acuerdo a ese carácter. La justicia en Dios le lleva a que Él juzgue y castigue y condene todo lo que se opone a su carácter. Es decir, condene el pecado y al pecador. Si Dios no castiga al pecador, al que ha pecado, y lo perdona, entonces no se estaría satisfaciendo la justicia, que es un atributo de Dios. Como Él es justo y recto, esta justicia lleva a Dios a que Él castigue al pecador, corrija todo lo que se opone a Él. La justicia en este caso es darle a alguien lo que merecen ¿qué? Sus actos, ya sea bueno o sea malo. Así es la justicia. La injusticia sería darle algo malo a alguien que merece lo contrario, que merece algo bueno. Y aquí donde empezamos a encontrarnos con algún dilema aquí, y es que David ha dicho que Dios es misericordioso de tal manera que Él no nos ha pagado conforme a ¿qué? A nuestras iniquidades. Pero ahora si hablamos de la justicia de Dios, es que Dios debe pagarle al pecador conforme a lo que ¿qué? A lo que merecen ¿qué? Sus actos. Dios no tiene por inocente al culpable. ¿Cómo es eso entonces? ¿Cómo se reconcilian esos dos atributos? Dice en el Salmo 7:11 que Dios es juez justo y que Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, le afilará su espada. Armado tiene ya su arco. De modo que así como la Biblia enfatiza que Dios es misericordioso, compasivo y perdona, también la Biblia enfatiza que Dios es justo y condena. Aborrece el pecado y juzga el pecado también. Y condena el pecado y condena al pecador. ¿No es una contradicción? En el Salmo 9:7 dice: Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Se enfatiza que Dios es justo y que Él va a juzgar a las naciones con justicia y le va a dar a cada uno conforme a lo que merece. Esa es la justicia de Dios. En Apocalipsis 16, versículo 5, y se lo leo: oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú. Bueno, ¿por qué el ángel va a decir que Dios es justo? Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas
por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también le has dado a beber sangre, pues lo merece. El ángel llama a Dios justo porque Dios ha enviado un juicio sobre la tierra, ha convertido las aguas en sangre, de tal manera que han tenido que beber sangre estas personas. Y el ángel le dice, habla acerca de Dios, dice, tú eres justo. ¿Por qué eres justo? Porque has juzgado estas cosas, por cuanto estas personas derramaron la sangre de los santos y los profetas los mataron, también tú le has dado a beber a ellos sangre. Pues lo que lo merecen. Eso es parte de lo que es la justicia de Dios. Darle al pecador el pago que merece. Pero recuerden que la misericordia, Dios no le da el pago a quienes, a los pecadores que merecen el castigo. David ha dicho, Dios es misericordioso, que no guarda el enojo para siempre y que no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Las escrituras anuncian la misericordia de Dios, sí. Dios es misericordioso, un atributo de Dios. Pero también anuncian que Dios es justo. Entonces la misericordia lleva a Dios a perdonar al pecador, pero la justicia lleva a Dios a castigar al pecador. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso que Dios en su misericordia perdona, pero en su justicia condena? ¿Y cómo pueden las dos cosas existir en Dios? ¿Cómo pueden los dos atributos existir en Dios? La misericordia retiene el castigo, pero la justicia da el castigo. Es como cuando usted va a tomar una decisión y alguien le dice, hágalo, y otro dice, no, no lo haga. Y usted queda como que. Eso es lo que a primera vista pensamos cuando consideramos la justicia de Dios y su misericordia. La misericordia lleva a Dios a perdonar, la justicia lleva a Dios a castigar. Y esto nos debe llevar a hacernos varias preguntas. Si Dios actúa con misericordia hacia el pecador y le perdona su pecado, entonces ¿no está siendo justo debido a que la justicia demanda el castigo al pecador? Entonces hay momentos en que Dios sí es misericordioso, pero hay momentos en que Dios no es justo, o sea, es injusto. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque su misericordia perdona, pero la justicia demanda que haya justicia, que haya un castigo. Entonces Dios actúa en ocasiones de una manera justa, en ocasiones de una manera injusta. No puede ser así. Dios es justo y actúa con justicia. Y juzga con justicia, pero al mismo tiempo es misericordioso. La misericordia, en pocas palabras, dice, perdona al pecador, pero la justicia dice, castígale. La misericordia dice, no le dé el castigo que merece, pero la justicia dice, dele el castigo que merece, no lo tenga por inocente. ¿Cómo es eso? Como si tú fueras a corregir a tu hijo y alguien te dice, oye, castíguelo, y otro, no lo castiga. Eso encontramos en esos dos atributos. Hay una aparente contradicción de que cómo es que esto funciona en Dios. ¿Cómo es que Dios puede ser misericordioso y perdonar el pecado? Pero ¿cómo es que Dios puede perdonar a aquellos que merecen la condenación y los tiene por inocentes? Cuando se le perdona a alguien el pecado, ya no se le tiene como culpable o como deudor. Si alguien tiene una deuda y se la ha pagado, ya no se considera de ahí en adelante como un deudor, ¿verdad? Ya se considera como una persona que no debe nada. Entonces, al parecer nos damos cuenta que Dios debe decidir cuál de los dos atributos tomar. Porque si toma una de ellas, está afectando a otra. Si toma un atributo, aparentemente pareciera que estuviera derribando otro atributo. Si él hace misericordia, entonces pareciera que no está haciendo justicia. Si él hace justicia, entonces pareciera que no está haciendo misericordia, entonces. Porque está castigando a los que merecen el castigo. Pregunta: ¿los atributos de Dios se contradicen entre sí? ¿Un atributo tumba otro atributo de Dios o destruye otro atributo de Dios? Si Dios muestra misericordia, ¿no puede hacer justicia? Si Dios muestra justicia, ¿no puede hacer misericordia? Son preguntas que debemos hacernos. O ejerce Dios los atributos sin ningún problema, o ejerce Dios esos dos atributos sin ningún problema. Debe ser así porque la Escritura anuncia la misericordia de Dios y la justicia de Dios como dos atributos de Dios.
¿Sigue siendo Dios justo cuando perdona? ¿Sigue siendo Dios misericordioso aún dando el castigo a los pecadores? Ahora, hermanos, esto nos lleva a pensar algo. Y esto nos muestra que para Dios perdonarnos y perdonar y mostrar misericordia no es algo sencillo. ¿Por qué? Porque Él no es solo misericordioso, que perdona, sino que Él también tiene otro atributo que es la justicia, que demanda el castigo para el pecador. Y si Dios perdona al pecador y no le condena, no castiga su pecado, entonces Dios estaría faltándole a ese atributo de la justicia. Estaría faltando. Es como si un juez capturara, la autoridad capturara a un criminal, a una persona que ha cometido varios delitos, y es llevado ante el juez, y el juez dice: yo siento compasión por esa persona, de tal manera que yo le voy a perdonar, voy a liberar, y él lo libera. ¿Cómo va a responder el pueblo? Pero al mismo tiempo, ¿cómo él va a poder justificar su acción si él tiene una ley que dice que todos los criminales, asesinos deben pagar, deben ir a la cárcel? Entonces él mostró misericordia, lo dejó libre, pero él tiene un problema. Es probable que deje de ser un juez y termine probablemente en la cárcel. ¿Por qué? Porque él no ha satisfecho, en este caso él no ha cumplido la ley, la justicia que demanda el castigo para el que hace lo que, el mal. Entonces este juez estaría en problemas. Lo mismo podemos decir de Dios. Si Él perdona el pecado, estaría en problemas porque hay un atributo en Dios que es la justicia, que demanda el castigo a pecadores. Que demanda el castigo a pecadores. Y la Biblia claramente nos anuncia y nos muestra que Dios es perfecto. Eso indica que no hay ninguna imperfección en Él, es completo. Y al mismo tiempo los atributos de Dios también son perfectos. No puede haber ninguna contradicción en ello. Los atributos de Dios actúan de una manera equilibrada. Ningún atributo puede afectar a otro atributo de Dios. Todo actúa de una manera equilibrada en Dios, en una perfecta armonía. Si Dios muestra misericordia, entonces existe alguna manera de satisfacer su justicia. Debe existir alguna manera para que Dios sea misericordioso, pero también sea justo. Las dos cosas permanezcan, los dos atributos permanezcan en Dios. Porque no puede contradecirse. Dios es perfecto. Por ende, sus atributos también son perfectos. Si Dios ejerce justicia, entonces existe una manera en la que Él no falta su misericordia. Y Él sigue siendo misericordioso. Él sigue siendo siempre justo. No pueden haber momentos en los cuales Dios sea justo y en otros momentos que Dios sea injusto. No. No puede haber momentos que Dios sea misericordioso y otros momentos que Dios no sea misericordioso. Pero ¿cómo es entonces que Dios perdona al culpable? ¿Cómo es que Dios puede ser misericordioso y al mismo tiempo ser justo y que no tenga ningún problema? La Biblia anuncia, hermanos, que Dios aborrece a aquel que justifica y declara inocente a alguien que es pecador. Eso lo encontramos en Proverbios. Dice que el que justifica al impío, Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Dios dice que Él no está de acuerdo y que aborrece a aquellos que declaran inocentes a los que merecen la condenación y que declaran culpables a aquellos que no son culpables. Sin embargo, la Biblia también anuncia que Dios perdona, declara inocentes a pecadores. ¿Cómo es eso? Dios está contradiciendo en Romanos capítulo 4, 5. Dice: mas el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. La Biblia que dice que Dios aborrece a aquel que declara inocente al que es culpable y declara culpable al que es inocente. Dios dice que aborrece, la Biblia dice que Dios aborrece tal cosa. Pero esa misma Biblia confirma que Dios es el que también declara inocente a los que son impíos y pecadores. Entonces, perdona, justifica
pero también anuncia que Dios aborrece a aquellos que justifican, a aquellos que son pecadores, los declaran inocentes. Sigue la pregunta: ¿cómo puede reconciliarse en esos dos atributos, la justicia y la misericordia? ¿Cómo Dios puede perdonarnos a nosotros, declararnos inocentes sin ninguna condenación, pero Él seguir siendo justo, de que Él condenó y castigó nuestro pecado? ¿Cómo puede estas dos cosas reconciliarse? Y esta es la tercera verdad, y es la solución a ese dilema, o la solución a esta aparente contradicción. Debido a que Dios es justo, hermanos, la justicia de Dios debe y va a prevalecer en todo tiempo. Dios es justo y seguirá siendo justo para siempre. Y si Él perdona al pecador, entonces se requiere que Él haga algo, hermanos, para no invalidar y afectar el otro atributo, que es, en este caso, su misericordia. Dios es misericordioso y perdona la iniquidad y el pecado. Entonces Dios debe hacer algo para no invalidar su justicia. Dios debe hacer algo para no oponerse al otro atributo de Él, que es la justicia. ¿Cómo puede Dios perdonar al pecador sin afectar su justicia y seguir siendo justo? ¿Cómo puede Él perdonar y no tener por inocente al culpable? ¿Cómo puede Él perdonar y no tener por inocente? Porque eso es lo que dice Éxodo, leíamos. Él perdona la iniquidad, el pecado, la rebelión, pero en ningún momento tendrá por inocente al culpable. Perdona, pero no, lo condena. Perdona, pero condena. Perdona, pero juzga. Perdona, pero castiga. Dos cosas allí. Y ya vamos a empezar a darle las respuestas, hermanos, a ese dilema, que la encontramos cuando estudiamos claramente todas las Escrituras, todo el consejo de Dios, todo lo que Dios ha hecho y cómo Él ha perdonado y perdona. Por medio de ello podemos comprender que estos dos atributos no se contradicen, actúan en perfecta armonía. Pero entonces vamos a ver qué es lo que Dios tuvo que hacer para poder perdonar y al mismo tiempo castigar, para ser misericordioso pero al mismo tiempo seguir siendo justo. Dios en primer lugar debe castigar el pecado del pecador, debe castigarlo. El pecado del hombre no puede quedar impune, porque la justicia demanda que se castigue. La justicia demanda castigo para el pecador. ¿Cómo Dios perdona y sigue siendo justo? La respuesta es esta. La única respuesta es: Dios puede mostrar misericordia a otras personas, perdonar su pecado y seguir siendo justo por medio de Él cobrar el pecado y la condena que merecen todos los que han sido, son y serán perdonados, al cobrarse el pecado en alguien inocente, sin pecado, en este caso, el Hijo de Dios, Cristo. De modo que la solución a esta aparente contradicción la encontramos en la cruz. Para Dios poder demostrar misericordia a pecadores y Él seguir siendo justo, entonces Él perdona a pecadores, pero el pecado de los pecadores es colocado sobre alguien inocente y cobrado en alguien inocente. Y eso es lo que exactamente la Biblia anuncia acerca de la persona y obra de ¿quién? De Cristo. Que Él no estaba allí en la cruz pagando por su pecado, sino por los pecados ¿de qué? De otros. De los que han de ser y han sido perdonados. De modo que de esa manera que la justicia y la misericordia de Dios se mantienen en Él. Él no muestra misericordia y socava y destruye su justicia, no. Sino Él muestra misericordia, al mismo tiempo cumple con su justicia. ¿Cómo? Castigando al pecador, no. Castigando a alguien que no es pecador por aquellos pecadores. Y ese es el glorioso intercambio de la cruz. Dios muestra su misericordia no castigando al pecador por su pecado, pero Dios muestra su justicia
castigando a su Hijo por el pecado de los que han sido, son y serán perdonados. Dios muestra su misericordia perdonando nuestros pecados, pero muestra su justicia castigando a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. De modo que el pecado de todos los que han sido y serán y son y serán salvos jamás puede quedar impune. Si el pecado de los que han sido perdonados son perdonados y serán perdonados, queda impune, entonces Dios está faltando a su justicia y entonces Dios no es justo, es que injusto. Porque no le dio el castigo a los que merecían ser castigados. Porque no condenó el pecado y la condena de aquellos que merecían la condena. De esta manera Dios muestra su misericordia, perdona la iniquidad, pero muestra su santa justicia castigando a ese Cordero de Dios, como dijo Juan, que quita el pecado de ¿qué? Del mundo. Vamos a Isaías 53, hermanos. Isaías capítulo 53, y van a poder ver allí cómo Dios muestra misericordia al mismo tiempo cumple su justicia. Dice allí, Isaías 53, versículo 5, Isaías capítulo 53, versículo 5, esta profecía anuncia y detalla la muerte de Cristo y la razón por la cual Él murió. Dice el versículo 5, veamos el versículo 3 mejor, hablando de aquel siervo sufriente que iba a sufrir, que es la persona de Cristo. Dice el versículo 3 de Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fíjese lo que él experimentó y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53, versículo 3. Ahora versículo 4. Ciertamente, vean lo que dice acá, para que veamos lo que sucedió. Ciertamente llevó él que nuestras enfermedades. Fíjese, ¿llevó quién? Él. ¿Qué llevó él? Nuestras. Es decir, lo de nosotros, nuestras enfermedades. Sufrió nuestros ¿qué? En pocas palabras, sufrió lo que nosotros debíamos sufrir. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas él herido fue ¿por qué? ¿Por sus rebeliones? No. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones. Morido por nuestros ¿qué? Pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? ¿Sobre quién fue el castigo? ¿Sobre usted? ¿Sobre nosotros? No. Misericordia. Dios no nos ha pagado conforme a lo que merecemos, mostró misericordia, pero Dios también satisfizo su justicia porque Él cargó nuestro pecado ¿en quién? En Cristo. El castigo de nuestra paz que merecíamos nosotros fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Dice el versículo número 8, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la ¿qué? La rebelión y el pecado de mi pueblo fue ¿qué? Herido. Pregunto, ¿quedó impune la rebelión y el pecado del pueblo de Dios, de todos los que han sido, son y serán salvos y perdonados? ¿Quedó impune? La respuesta es que no, porque alguien fue herido por la rebelión, como dice acá, de mi pueblo. Alguien fue herido, alguien llevó una condena. Versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, fíjese bien, nunca hizo maldad, la inocencia, la santidad de Cristo, ni hubo engaño en su boca, es decir, Él no murió por su pecado, Él murió como sustituto. Verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, el Dios mismo quebrantó ¿a quién? ¿Quiso quebrantar a quién? Ese fue el plan. Dios mismo quiso quebrantar a su Hijo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto, fíjese bien acá, haya puesto su vida en expiación por el pecado, y la palabra expiación ahí significa ofrenda por el pecado. ¿Qué
que satisface la ira de Dios. De modo que lo que se está diciendo acá es que esta persona, que es Cristo, puso su vida como una ofrenda por el pecado para aplacar y satisfacer la justa ira de Dios. Y se vivirá al linaje, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Eso no será resurrección. Va a morir, pero va a haber linaje después, va a vivir por largos días. Verso número 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará o declarará inocente mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ¿qué? De Dios. La justicia de Dios fue satisfecha. De modo que los que son perdonados merecían la ira de Dios, claramente la condenación, pero Dios ha mostrado misericordia para con ellos, no dándole el castigo que ellos merecen, pero ha satisfecho su justicia castigando a otra persona en el lugar de él. En 2 Corintios 5:21, Pablo dice, al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es de esa manera como la misericordia, Dios es misericordioso y Dios es justo. Dios perdona, no le da el castigo al pecador que merece, pero Dios es justo porque Él sí castiga al pecador. Podemos decir que el pecado de todos los que han sido y serán perdonados fue cobrado, ha sido cobrado. Dios es justo. Condenó claramente a su Hijo, derramó la ira sobre su Hijo. Es la razón por la cual Jesús en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es a eso, a la copa que Jesús está refiriéndose a que va a tomar. El castigo que va a caer sobre Él. Él no sabía lo que iba a pasar allí. Él sabía lo que iba a pasar allí en la muerte. Él sabía que iba a dar la vida, ¿por qué? Por sus ovejas. Que iba a dar su vida por rescate, ¿por qué? Por muchos. Él sabía que era el Cordero que en el Antiguo Testamento fue utilizado y que figuraba y representaba la obra de Cristo. Toda persona que pecaba merecía claramente la muerte, pero Dios ordenó que se llevasen sacrificios por medio de los cuales la ira de Dios era aplacada y el pecado de los pecadores era perdonado. Un cordero debía morir en lugar de ese pecador y Dios los declaraba perdonados, inocentes, justos. Todo esto en base claramente a la obra que el Hijo de Dios haría e hizo. Y una pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo recibían las personas el perdón de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo recibían las personas el perdón de Dios en el Antiguo Testamento? En primer lugar, creyendo en las promesas de Dios sobre el Salvador prometido, empezando en Génesis 3:15. Después que Adán y Eva pecan contra Dios, Dios promete que de la simiente de la mujer levantará a alguien que vencerá la simiente de la serpiente. Va a liberar. Se le anuncia también a Abraham claramente que va a haber un descendiente del cual las naciones van a ser benditas. Y dice la Escritura que Abraham creyó a Dios, y al Abraham creer a Dios y a sus promesas, Dios lo declaró inocente, perdonado. De modo que las personas del Antiguo Testamento eran salvas de la misma forma que lo somos también nosotros, creyendo en las promesas de Dios acerca del Salvador que vendría a futuro. Creyeron a esa verdad, porque empezó a revelarse después que el hombre peca contra Dios. Es por esa fe que Abel ofrece un sacrificio y Dios lo acepta, porque Abel entiende la manera como Dios puede perdonar y aceptarnos y podemos reconciliarnos con Él. Entonces las personas del Antiguo Testamento eran perdonadas creyendo en las promesas de Dios sobre el Salvador prometido. Eso lo vemos en Abraham, creyó y todos los demás. Creían a las promesas de Dios futuras que anunciaban el Salvador. Realizaban los sacrificios, ¿verdad?, que fueron ordenados, que apuntaban y era un tipo de la obra de ¿quién? De Cristo. Todos ellos fueron perdonados en base a la obra única de la persona de Cristo.
Solo aquellos que fueron perdonados mirando hacia adelante lo que iba a pasar, creyendo y confiando. De la misma forma como usted y yo también somos perdonados, mirando hacia atrás y confiando únicamente en la obra gloriosa que Cristo hizo en la cruz hace más de 2000 años. Ellos fueron salvos, perdonados, porque creyeron y confiaron en Dios para salvación. La promesa acerca también del Mesías, pero también mostraron arrepentimiento por sus pecados, como vemos por ejemplo en el caso de David. Vemos el arrepentimiento, la humillación. ¿Y cómo recibieron o reciben el perdón de sus pecados las personas del Nuevo Testamento hacia adelante? ¿Esto incluye a nosotros? La respuesta es por la fe en la persona y obra de Cristo. Eso lo encontramos en Romanos 3:21, y se lo leo. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, fíjese bien, anunciada por la ley y por los profetas, la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Dios nos declara y nos perdona, o nos declara inocente por la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, merecen la condenación, están lejos de Dios, pero estos, siendo justificados o declarados inocentes gratuitamente, por gracia, don inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La razón por la cual ellos son perdonados es por causa de la redención que es en Cristo Jesús, a que Dios puso como una propiciación por medio de la fe en su sangre. Esto es, ofrenda por el pecado. Dios puso a Jesús como una propiciación, ofrenda por el pecado, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica o declara inocente al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado, declarado inocente, perdonado, sin las obras de la ley. Por la fe en Cristo, por nuestra confianza en la obra de Cristo, en su muerte, en su vida, en su muerte, en su resurrección, es la manera como somos perdonados y declarados inocentes de Dios. Por medio de su muerte, Dios muestra su misericordia, al mismo tiempo muestra su justicia, pero al mismo tiempo es por medio del arrepentimiento de nuestros pecados, claramente, que Dios perdona nuestro pecado. Confianza en Cristo, pero también arrepentimiento. En Hechos capítulo 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos, Cristo, el juez. El arrepentimiento. En Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. Así ellos fueron perdonados y salvos, los del Antiguo Testamento, y así también lo somos nosotros. Fueron perdonados por la fe en las promesas de Dios, en los sacrificios que apuntaban a Cristo, por el arrepentimiento producido por Dios. De la misma forma que usted y yo somos perdonados por nuestra fe en la obra de Cristo realizada en la cruz, que claramente lleva al arrepentimiento de nuestros pecados y la confianza y la confesión ante la persona de Cristo. Ahora quiero terminar, hermanos, aplicando esto, aplicando estas verdades que hemos considerado, reconociendo la relación de estos dos atributos. Algo que podemos aprender es lo serio que es el pecado para con Dios, que no puede ser pasado por alto. Lo serio, hermanos, que es el pecado para Dios, de tal manera que Él no puede pasar por alto el pecado. Debe castigarlo. ¿Por qué? ¿Por qué le gustó? ¿Por qué le gustó? Lo serio que es el pecado para Dios, de tal manera que para poder perdonar el pecado, lo hizo en base a la obra de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. La muerte de su Hijo Jesucristo. La ira sobre Él. Jehová quiso quebrantarlo. Herido fue por nuestras rebeliones. Aunque no cometió pecado ni salió daño en su boca, pero Él fue hecho pecado por los salvos, los que han sido perdonados y serán perdonados.
De modo, hermanos, que el pecado fue cobrado a una persona de Jesús y esto nos debe llevar a tener, como creyentes redimidos, una posición de aborrecimiento, en este caso, por el pecado. Encontramos múltiples versículos que Dios ordena y nos llama a que aborrezcamos el pecado, que odiemos el pecado, porque claramente está en contra de Dios y ya sabemos lo que el pecado ha traído, le trajo a Jesucristo, ha traído al mundo también, y cómo Dios es justo y por lo tanto debe actuar y condenar el pecado. Amós 5:5 dice: aborreced el mal y amad el bien, establecer la justicia en juicio. Eso es parte del llamado de Dios. Establezca la justicia, aborrezcan el mal. En pocas palabras, reflejemos ese atributo de Dios también, de la justicia, aborreciendo el mal, condenando todo lo pecaminoso. Esa es la amonestación que encontramos a lo largo de la Biblia. Aborrezcan el mal, odien el pecado, porque entendemos lo que es el pecado para Dios. Y una segunda verdad de la aplicación es que, reconociendo la misericordia de Dios recibida, como Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, reconociendo la misericordia de Dios recibida, nos debe llevar a ofrecernos en servicio, nos debe llevar a ofrecernos a nosotros en servicio y adoración a Dios todos los días de nuestra vida. ¿Sabe? Cuando Pablo empieza la carta a Romanos, los primeros 11 capítulos, él habla acerca de cómo hemos sido salvos. Y muestra que Dios castigó a Cristo en lugar de nosotros y que por la fe en Cristo somos perdonados y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Él después termina demostrándonos cómo debemos responder hacia esa gracia recibida. Y vean lo que dice el capítulo 12, versículo 1. Así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Dice el apóstol: os ruego por la misericordia de Dios. ¿Cuál es misericordia? Bueno, las que hemos recibido, las que él había hablado anteriormente. La salvación por la gracia. Os ruego por las misericordias de Dios que hagan ahora entonces ustedes como respuesta a esas misericordias, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y pueden seguir leyendo todo lo que sigue ahí del capítulo 12 en adelante en sus casas, y van a poder ver cómo debemos responder nosotros ante esa misericordia de Dios manifestada y mostrada para con nosotros. No nos pagó conforme a lo que nosotros merecíamos, es lo que Pablo dice en Romanos. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, todos están destituidos de Dios y somos por naturaleza hijos de ira, merecemos la condenación de Dios. Somos inexcusables. Nuestra boca debe cerrarse, pero Dios nos ha mostrado misericordia dándonos a Cristo. Y así debemos responder en rendición, agradándole, buscándole y sirviéndole a Él todos los días de nuestra vida, comprobando su voluntad y agradándole. Y como última aplicación, sabiendo que Dios es misericordioso y justo, hermanos, debe llevar al pecador a varias cosas. En primer lugar, acogerse de la misericordia de Dios y a confiar en el único medio que hace posible el perdón de pecados debido a su justicia. Aprovechar y aferrarnos, acogernos de esa misericordia y a confiar en aquel medio por el cual el perdón se puede llevar a cabo, y es la persona de Cristo. El pecador debe saber que Dios es misericordioso, que Él puede perdonar su pecado y no condenarle por su pecado debido a la obra de Cristo. También debe llevar al pecador a saber que hay una esperanza para su condición depravada. Hay una esperanza, porque Dios es misericordioso y actúa en misericordia y perdona el pecado. Debe llevar a implorar a Dios misericordia. ¿Sabe? Cuando David pecó contra Dios, en el Salmo 51, versículo 1, ¿saben qué es lo primero que David hace antes de decir Señor, perdona? Dice en el versículo 1, ten piedad de mí, que, oh Dios. ¿Y qué recuerda él de Dios?
Lo que Dios le reveló a Moisés allí, que Dios es ¿qué? Misericordioso. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a que tú eres misericordioso, Señor, yo te pido perdón, sé que tú eres misericordioso. Puedes perdonar mi pecado y no darme lo que me merezco. Conforme a la multitud de tus piedades, que dicen, ¿por qué? De rebeliones. Es una buena noticia, hermanos, para el pecador, que hay un Dios misericordioso y que Él puede implorar esa misericordia a Dios y recibir esa misericordia. Puede ver su pecado y clamar como el publicano, sé propicio a mi pecador, confiando en Cristo, viniendo en Cristo en arrepentimiento y fe, confesando su pecado y sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos, debido a que Él es misericordioso y al mismo tiempo justo. Satisfizo la ira de Dios. No hay otro medio. Por eso es que no hay otro medio de salvación, porque ninguna persona ha cargado el pecado de otros. Solo la persona de Cristo. El Salvador, el único Salvador, debe haber llevado el pecado en sí de todos los que han y se dan y son perdonados. Por eso dijo Pedro, en ningún otro hay salvación. Porque solamente en la persona de Cristo es que Dios descargó la ira que todos los pecadores que han de ser salvos y han sido salvos merecían. Y si tú has sido salvo, Dios cargó en él el pecado, tu pecado en Cristo. Y el llamado es que los que no han sido salvos vean la misericordia de Dios y se acojan a esa misericordia. Se rindan a Él, vean su pecado, pero vean que hay una esperanza. Hay una esperanza en Cristo. Hay una esperanza en el Dios Trino, la misericordia de Dios. Y pueden acogerse y alcanzar esta grande misericordia. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por habernos dado esta oportunidad de estar acá delante de tu presencia. Gracias por recordarnos tu misericordia, pero al mismo tiempo tu justicia. Señor, nos permite magnificar y ver la necesidad de que tu Hijo Jesucristo viniese a este mundo hace más de 2000 años, se encarnara y viviera una vida perfecta y fuera finalmente ejecutado por nuestras rebeliones. La necesidad de este Redentor. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios Trino, por este plan glorioso de salvación de antes de la fundación del mundo, donde mostró y quiso mostrar su gloria por medio de sus atributos desplegados en la cruz. Gracias por darnos el perdón, pero gracias por no castigarnos a nosotros, pero sí castigar a tu Hijo Jesucristo, para que tu justicia fuera vindicada, Señor, no fuera obstruida. Permita que podamos glorificar tu nombre y responder con gratitud y alabanza ante todas estas misericordias que tú nos has mostrado, porque no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Y si hoy tenemos esperanza de la vida eterna, es porque alguien pagó nuestra deuda. Si hoy somos llamados justos y santos ante ti, no es porque nosotros lo hicimos por nuestra propia cuenta. Tú nos diste esto por regalo, Señor. Y permita que aquellos que aún no se han acogido a la misericordia tuya, hoy puedan ver que hay una esperanza para su pecado y puedan acudir a ti, Señor. Puedan venir ante tu Hijo Jesucristo, Padre, en arrepentimiento y fe, confesando sus pecados, humillándose y confiando en que es por causa de este glorioso sustituto y Cordero que somos perdonados, somos libres, porque el pecado ha sido cobrado en Él. Oh Señor, gracias por tu Hijo, gracias Padre, gracias Hijo por entregarte, por tomar la copa por nosotros, por recibir la ira por nosotros,